18:01. Bueno, vamos con nuestro primer invitado aquí al borde de la noche para hacer el análisis de los últimos acontecimientos de esta crisis diplomática entre Ecuador y México a partir de la incursión policial para tomar preso al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Tenemos en el Zoom al doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, ya es público y notorio lo que ha señalado la Cancillería. No hay ninguna opción para otorgar el salvoconducto a favor de Jorge Glass porque se asegura desde Quito que el DF violó todos los tratados internacionales y los estatutos que establecen que en casos de personas sentenciadas, con sentencias ejecutoriadas, en casos penales, incluso de delitos contra la administración pública, no procedía el asilo ni diplomático y menos político. México tiene su versión. Pero ¿será que a partir de esto todo se libra en la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, para estos próximos días va a escuchar de nuevo los alegatos de Ecuador? Bueno, sí, en primer lugar reciban un afectuoso y cordial saludo a todos quienes nos están mirando el día de hoy. Jorge, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, lo que hay que comprender es cuál es, vámonos un poco más a la naturaleza mismo del asilo. Durante el último siglo, el asilo se vino desarrollando como una figura de protección que podía garantizar los estados en favor de aquellas personas perseguidas, de los perseguidos políticos, de quienes por su forma de pensar, de quienes por su forma de actuar, de quienes por sus preferencias fueron perseguidos por estados que se consideraban que no respetaban los derechos más elementales y más fundamentales de las personas. Nada tiene que ver la figura del asilo político, que tiene una vertiente exclusivamente hacia la protección de este tipo de individuos, de personas, con los delitos de cometimiento común. La historia comienza más o menos hace unos 300 años, cuando se daba protecciones a ciertos representantes de gobiernos menores y demás, pero realmente se consolida a partir de tres instrumentos son los claves, ¿sí? Tenemos la Convención de La Habana sobre el asilo del año 28, que es la que en primer lugar comienza a regular a nivel de derecho internacional todo el proceso de asilo, pero una convención muy pequeña, muy limitada. Por eso, unos años más tarde, en el 33, se publica la Convención de Montevideo, y a partir de esta convención ya se empieza a hacer el siguiente matiz, y es precisamente lo que usted señalaba al inicio. No se puede otorgar asilo para personas que han cometido delitos comunes. ¿Cuál es el problema, Jorge? Que unos años más tarde se publica también, se llega al acuerdo de la Convención de Caracas, y en la Convención de Caracas se agrega algo más, ¿sí? Es decir, no solamente que no procedía por delitos comunes, pero quien calificaba de común o de no común al delito es el Estado asilante. Ahí es donde Ecuador tiene el principal problema, porque la norma internacional le da una facultad, yo diría casi que absoluta, del Estado asilante de determinar si la persecución a la que se le está siguiendo, si las sanciones, si los crímenes, si los juicios que se han perseguido en contra de cualquier persona son o no de carácter político. Esa es, digamos, nuestra mayor debilidad a nivel internacional. Pero ese acuerdo, esa Convención de Caracas, ¿no tiene un problema de parto, doctor, en función de que al final el Estado asilante, léase, el presidente en conjunto con su canciller, diriman un asunto estrictamente judicial en el país donde se encuentra la persona que solicita ese asilo? Sí, lo que pasa es que hay que entender que la idea de esta norma es facultarle al Estado asilante poder proteger a quien considere que se merece la protección. Yo creo que cuando allá en el año de 1954 se intentó utilizar o se creó esta norma, no se pensaba en las consecuencias que iba a tener el día de hoy, porque ahora estamos hablando de grupos organizados, algunos asociados con grupos narcotraficantes y demás, que están utilizando estas instituciones del derecho internacional. Yo digo del noble derecho internacional, que no buscaba la protección de este tipo de crímenes. Lo que buscaba era
evitar que los estados cometan abusos en contra de perseguidos políticos que por su forma de pensar, ahí es en donde viene lo importante. El delito político es un delito, o el crimen político es principalmente un tema de ideología, de pensamiento, ¿sí? De poderles dar las libertades a las personas de pensar lo que quieran pensar y no ser perseguidas por eso. Ahora, en este caso no estamos hablando de delitos políticos. En mi opinión, estamos hablando de delitos comunes, asociaciones ilícitas, asuntos de corrupción y demás, que son las razones principales para la sentencia del señor Jorge Glass. Ecuador se equivocó al incurrir de esa manera dentro de la embajada. Yo creo que eso lo va a tener que decidir la Corte Internacional. Creo que tenemos un muy buen equipo de abogados, tanto locales como internacionales, contratados para seguir adelante dentro de este proceso. Pero lo más importante es que Ecuador tiene que modificar o tiene que orientar su estrategia de defensa a señalar, yo diría más o menos lo siguiente, que México cometió un abuso del derecho, porque ahí existía un derecho, pero cuando se comete un abuso del derecho, y que al haber cometido ese abuso de derecho, pues las sanciones en contra de Ecuador deberían o no existir o deberían ser lo más reducidas posible. Yo no veo a una Corte Internacional de Justicia aceptando que Ecuador actuó de manera correcta, por más razones justificadas que tengamos. Lo que se pudo haber hecho tal vez es lo que nos hizo Inglaterra cuando tuvimos el caso de Julian Assange: no entregarnos el salvoconducto y mantenernos sin salvoconducto durante el tiempo que sea necesario. Era posible, era fácil de hacerlo y demás. Bueno, eso no es tan evidente, ¿no? No necesariamente es tan sencillo dar el consejo después de que ya se dieron los hechos, ¿no? Siempre es fácil ser director técnico después del partido. Pero claro, en ese momento lo que pudo haber hecho Ecuador es iniciar el proceso internacional ante la Corte Internacional de Justicia y no esperar a actuar en respuesta a la demanda presentada por México. Ahora, doctor, un poco para insistir en esta parte y luego continúa mi compañera María Gabriela Castro. Yo le planteaba el problema de parto con lo de la Convención de Caracas a mediados del siglo pasado, porque claro, si hacemos un símil con la figura del habeas corpus antes de Montecristi, acuérdese que eso se interponía ante el alcalde de la ciudad, y si el procesado por cualquier cosa, el detenido por la policía, era afín al partido del alcalde, simplemente venga a su reino y terminó el asunto, quedaba libre, le daban el habeas corpus. Eso cambió con la Constitución de Montecristi y pasó al sistema judicial ordinario, ¿ok? Y dicho sea de paso, pues hoy también tiene un tratamiento diferente, porque en la práctica pues ya se están creando los juzgados y tribunales de garantías constitucionales a partir de la consulta popular y demás. Entonces, es algo similar, es decir, que no se confunda inmunidad diplomática con impunidad, que no se pueda utilizar eventualmente la protección del país asilante para que quede impune algo que sí tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en ese país. ¿No será que entonces estamos ante un episodio que demanda y exige analizar esa norma del año 56-54 en la Convención de Caracas para evitar estos líos de hoy? El derecho internacional, al igual que el derecho local, evoluciona. Claro, el derecho internacional no evoluciona a la misma velocidad que nos gustaría o a la misma rapidez que evoluciona el derecho interno, porque requiere de acuerdos, de pactos internacionales entre muchos partícipes, muchos países y demás. Pero en eso coincido, es decir, el derecho internacional tiene que flexibilizarse en cuanto a la rigidez que tiene hoy en día sobre la imposibilidad de ingresar a las sedes diplomáticas. Hay que generar mecanismos. No digo que se autorice el ingreso a la sede diplomática, porque eso sería muy grave, pero creo que sí se deben activar mecanismos de mayor velocidad, por ejemplo, ante la misma Corte Internacional de Justicia, que permita en un acto rápido, en un acto de medida cautelar, por ejemplo, impugnar la decisión del Estado asilante y bajo la impugnación de esa decisión, que rápidamente pase a conocimiento en un proceso expedito de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, yo creo que medios existen, se deberían reformar varios acuerdos,
pero no nos olvidemos que en el fondo la institución del asilo tiene que ser protegida, incluso porque con los años siguen evolucionando el derecho internacional y tenemos la misma Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce al asilo ya como un derecho humano, es decir, ya no lo eleva solamente al derecho de uno de los estados de entregar la protección que considera una persona, sino que la Convención Americana lo que hace es lo eleva a la categoría de un derecho humano, el derecho del asilante de buscar este tipo de protección o de refugio. Entonces, sí, coincido, necesita evolución, ¿sí? Necesita mecanismos más rápidos, correcto, pero lo importante es que Ecuador, en casos posteriores, en casos futuros, actúe de conformidad con el derecho internacional. No nos olvidemos que el derecho internacional es específicamente una regla de convivencia recíproca entre estados. ¿Qué quiere decir? Que si Ecuador no es recíproco hoy, mañana nos pueden hacer exactamente lo mismo en cualquier otro estado que tengamos nuestras sedes diplomáticas, en Venezuela, ahora que el tema está tan tenso, en México también lo podrían hacer, es decir, estamos renunciando de alguna manera a ese derecho de reciprocidad que está reconocido a nivel de derecho internacional. El doctor Francisco Paredes es experto en Derecho Internacional, está aquí al borde de la noche. Continúa María Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, doctor Paredes? Bienvenido al borde de la noche aquí en Forever. Claro, usted ya lo ha reiterado, se reconoce el asilo como un derecho humano, probablemente hacia allá vaya el análisis de la Corte, pero ¿cómo se analizan también los límites sobre el abuso de ese derecho? Un poco para reiterar esta pregunta, porque sí, lo que se espera es que desde la comunidad internacional se respete y se haga respetar la figura del asilo, pero también vamos del otro lado, sobre el abuso de ese derecho. ¿Eso cómo se enmarca en el análisis? Sí, yo solamente dos pequeñas reflexiones para poder contextualizar la respuesta. La figura del asilo es tan importante que mire lo que está pasando la semana pasada con las elecciones en Venezuela, que gracias a que Argentina hizo defender su derecho a la inviolabilidad de la sede diplomática, Venezuela no ingresó a la sede diplomática, en donde entendemos estaban protegiendo varias de las personas perseguidas ahí sí políticamente por el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces hay que reconocer la importancia que tiene esta institución a nivel internacional para proteger a reales víctimas. Ahora sí, pasando un poco más a la respuesta suya. Yo creo que lo que le corresponde ahora a Ecuador es intentar matizar y reducir al máximo el impacto de cualquier sentencia en contra. Nuevamente, yo no creo que la Corte Internacional va a justificar el acto de Ecuador. Lo que sí puede hacer la Corte Internacional es, dado que fue un solo acto dirigido a una persona específica y que una vez extraída la persona de la embajada no hubo más violaciones a la embajada, no hubo una toma de la embajada, sino que más bien Ecuador actuó de manera responsable al blindar la embajada con policías y militares en el exterior para evitar que más personas puedan ingresar. Y por eso Ecuador ganó la parte inicial de la demanda que se refería a las medidas cautelares. ¿Qué es lo que esperamos? Que a lo mejor justificando que México ha abusado de este derecho, mejor quedemos, digámoslo así, en empate. Es decir, que no se nos condene, sino que un poco se justifique el actuar de Ecuador y con una llamado de atención menor a Ecuador. Porque las pretensiones que puede poner México pueden ser de carácter pecuniario, es decir, Ecuador podría ser condenado a pago de una reparación económica, Ecuador podría ser condenado a ser excluido de las decisiones, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, podría ser excluido temporalmente, por ejemplo, de participar en las sesiones, de participar en los grupos, de participar en las votaciones. Podría haber unas sanciones incluso de carácter económico para productores ecuatorianos y demás. Es decir, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Pero creo que el equipo de defensa es un buen equipo que ha contratado el Ecuador. Creo que la gente de Procuraduría es gente muy profesional, muy preparada para estos casos, y creo que han venido dando muestras de que han hecho una buena defensa. Les va a tocar duro porque cuando entren a analizar el fondo del caso, yo no veo a la Corte Internacional justificando el acto de Ecuador. Por más razón que tengamos, nosotros como ecuatorianos sabemos que no se tratan de delitos políticos, sino de delitos comunes,
pero sería realmente impensable que la Corte justifique el ingreso de Ecuador a la embajada mexicana. Sí, ahora, ¿cuál fue la intención de México de reiterar su pedido a Ecuador con el salvoconducto? Es decir, ¿hay algún otro motivo por el cual México hace nuevamente este pedido? La Cancillería ha reiterado su posición ante el pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué le pregunto? Porque Ecuador no va a cambiar su postura. Al enviar esta nueva solicitud, probablemente ya sabían la respuesta, que era la misma. ¿Cuál era la necesidad de volver a pedir esto? Para mí tiene un doble propósito. Primero tiene un propósito político y segundo tiene un propósito judicial. El propósito político es que es un nuevo gobierno el que se va a encargar de este nuevo proceso. Sabemos que hay una nueva presidenta elegida en México que también comulga con las mismas ideologías políticas de Andrés Manuel López Obrador, y lo que se estaría intentando desde el punto de vista político es darle vigencia al tema, mostrar que incluso desde el nuevo gobierno se sigue manifestando la misma intención de insistir en el pedido de asilo político y que se entregue pues de salvoconducto. Es decir, tiene, en mi opinión, una primera connotación política, pero también puede tener una connotación judicial, porque dependiendo de la respuesta de Ecuador, podría tomarse de la respuesta del Ecuador, que creo que han hecho una buena respuesta, pero podría tomarse esa respuesta como un elemento para ser considerado por parte de la Corte Internacional de Justicia como una insistencia del Ecuador en no cumplir con su obligación. Porque si es que usted mira lo que dice me parece que está en el convenio de Caracas, por ahí me parece que es el artículo 3, dice que el Estado tiene una obligación de entregar el salvoconducto de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que estaría generando en este punto en México? Es seguir mostrando una violación de parte del Ecuador a una nueva insistencia de un pedido de la entrega del salvoconducto, porque no se lo estaría entregando de manera inmediata, pese a que es una obligación internacional de acuerdo a este convenio. Claro, la respuesta aquí de Ecuador fue: para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass. ¿Cómo califica usted la respuesta que dio Ecuador en ese tema? Es corta, es concreta y creo que no debe ir mucho más allá de eso, porque cualquier palabra de más que se utilice podría ser utilizada dentro de la Corte Internacional. No es lícita, yo diría, hubiese utilizado un lenguaje un poco distinto, diría que no es contrario a los parámetros establecidos dentro de las 3 convenciones señaladas, porque no se cumple con el requisito especificado de que no se trate de delitos comunes o de personas sentenciadas. La defensa puede concentrarse también en eso, porque efectivamente se trata de un tema de un delito común, pero también ya es una persona sentenciada. Es decir, aquí hay dos temas. Se le está persiguiendo por un delito común, que es el nuevo proceso que se le abrió, y además él ya estaba como sentenciado, estaba ya cumpliendo una pena, y dentro del cumplimiento de esta pena, ya sentenciada, ya cerrado el proceso y demás, es cuando pasa a refugiarse dentro de la embajada mexicana, ¿no? Creo que la respuesta está bien, es corta, es precisa, no ahondaría mucho más. Simplemente la recomendación es, debería pasar todo esto no por un tema político, debería también, al igual que podría estar actuando México, pasar por manos del equipo de abogados, que seguramente así fue, equipo de abogados internacional que está detrás de este proceso. Ahora, usted decía en su análisis, no veo a la Corte justificando la incursión de Ecuador en la embajada, si es lo más probable, y también usted mencionaba que la tarea un poco debe estar para atenuar las sanciones que puedan existir en contra de Ecuador. ¿Cuál podría ser el peor escenario para nuestro país en la Corte Internacional de Justicia? El peor escenario es que nos den una sanción doble, que sería una sanción pecuniaria, adicionalmente una suspensión de los derechos de Ecuador de participar dentro de las sesiones de Naciones Unidas, de no poder participar en la votación, de no participar en los grupos, de no participar dentro de ninguna de las actividades, es decir, una suspensión de los diplomáticos ecuatorianos a nivel de Naciones Unidas por un tiempo de 3, 4 años, es decir, eso ya podrá definir la Corte. El mejor escenario, en mi opinión, sería que no tengamos una sanción económica, que tengamos un llamado de atención y que a lo mejor encontremos una suspensión
de las actividades de la diplomacia ecuatoriana por un par de meses. Y creo que con eso podríamos salir bien librados, ¿no? Pero es muy difícil anticipar todavía al resultado porque no se conocen las pretensiones de fondo de México. México ha presentado su demanda inicial, pero México tendrá que completar la demanda de fondo, y solamente en esa demanda de fondo sí vamos a conocer en detalle absoluto cuáles son las pretensiones específicas de México. Ahora, doctor Paredes, no quiero dejar de tocar el tema venezolano, cambiando de país. Y su lectura sobre lo que ocurre hasta el día de hoy en Venezuela. Vemos que algunos países, entre ellos el nuestro, han reconocido como presidente a Edmundo González Urrutia. En el caso de países como Colombia, Bolivia, el mismo México, no han reconocido la victoria de Maduro per se, pero se han mostrado cautos respecto a sus pronunciamientos, llamando más bien, celebrando primero las elecciones, segundo pues haciendo un llamado a la transparencia y a que se publiquen las actas. Luego pues vimos el fin de semana sendas protestas que se dieron en Venezuela, convocadas por María Corina Machado, y hoy lo que apela la líder opositora es a los militares en este momento. ¿En qué punto está este conflicto en Venezuela a partir de las elecciones? Sí, bueno, todos sabemos todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Hay unas dudas muy razonables respecto de que los resultados hayan sido transparentes, y sobre todo por la habilidad política que tuvo María Corina Machado en solicitar a sus seguidores que escaneen, que fotocopien y que tengan respaldos de las actas. Yo creo que el apoyo más importante que tiene hoy el pueblo venezolano es Estados Unidos, porque más allá de que Ecuador y otros países lo están apoyando, Estados Unidos tiene un gran interés dentro del proceso democrático en Venezuela. Hace unos minutos hubo un pronunciamiento del gobierno estadounidense solicitando que se conduzca a una transición pacífica del poder. Sí, entonces Estados Unidos quiere mediar y propone su intervención, no intervención militar, no una intervención de violencia, de guerra, que puede traer causas de también derecho internacional, pero sí una intervención de Estados Unidos para que, con su poder económico y demás, y geopolítico, para ayudar a una transición pacífica, porque Estados Unidos ha reconocido también a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Entonces no va a haber ninguna posibilidad de que, al menos en los países que no hemos reconocido al actual presidente Maduro como ganador de las elecciones, que por ejemplo puedan tener delegados diplomáticos, que tengan embajadores, que tengan personas protegidas con inmunidad diplomática dentro del país, que hayan sido designados por un presidente no reconocido. Entonces, lo que sí está sucediendo ahora a nivel internacional es que mientras más países se sumen, más se puede asfixiar al gobierno de Maduro. Pero la sanción, en mi opinión, no tiene que limitarse exclusivamente a pronunciamientos de carácter diplomático. Pueden haber sanciones de carácter económico, restricciones. Claro, también el afectado va a ser el gobierno y el pueblo, pero sí se pueden, por ejemplo, proponer restricciones de exportaciones, a compra de crudo y demás. Ahí juegan otros factores, ¿no? Juegan factores económicos, otro tipo de intereses, pero si la comunidad internacional lo hace de esa manera, creo que se puede asfixiar al presidente Maduro para que entregue el poder de manera pacífica. Ahora, si hablamos de transición, ¿qué podemos entender de lo que podría estar ocurriendo tras bastidores? Es decir, si hablamos de una transición, se entendería que puede haber un diálogo con el círculo de Maduro para que decida abandonar el poder y que pues asuma Edmundo González. ¿Qué podríamos entender por transición? Claro, la transición, recordemos algo que fue muy similar a lo que pasó durante el gobierno de Chávez, ¿no? En un momento también hubo un levantamiento del pueblo y Chávez perdió el poder. La negociación en ese caso fue que Chávez iba a ser un exiliado, iba a salir con, me parece, era $7 millones y que se quedaría fuera de Venezuela. La oposición en ese momento no logró actuar de manera consolidada para lograr que ese objetivo se cumpla. Lo que puede ocurrir ahora es que se puedan estar negociando este tipo de cosas, este tipo de acuerdos. Es decir, que Maduro salga del poder,
que se refugie, que se aísle en algún país que lo considere amigo, puede ser México, puede ser Turquía, en donde se sabe que tiene recursos, puede ser también en Cuba, con algo de recursos para que pueda pues pasar su exilio dentro de estos países, ¿no? Esta es una salida que a veces puede ser negociada, que ya sucedió en Venezuela, que ha ocurrido, es decir, hay antecedentes de que puede ocurrir de esa manera. Ahora, que sea tan sencillo hacerlo, no lo sé, porque parece que los lazos que tiene el gobierno de Maduro al día de hoy son lazos muy fuertes, en especial con grupos criminales organizados y demás, que no van a soltar el poder tan fácilmente. La negociación va a ser una negociación muy compleja, y por eso una de las formas de ponerlo en la mesa de negociación es poder ejercer presión económica, es poder ejercer algún tipo de bloqueo económico a ciertos productos, cerrar cuentas de banco a nivel internacional a ciertos políticos. Es decir, creo que Estados Unidos lo ha venido haciendo ya desde hace varios años, cerrando cuentas de testaferros de Maduro en Estados Unidos, sí, de generales asociados con narcotráfico en Venezuela. Sí, ya ha ocurrido alguna especie de presión. Ahora la presión tiene que ser masiva y tiene que ser de toda la comunidad internacional. Sabemos que Venezuela también tiene los países que lo respaldan. Sabemos que al día de hoy algo de China, Rusia, algunos países centroamericanos están respaldando a la Venezuela, pero ese respaldo es insuficiente. Creo que es el mejor momento para que toda la comunidad internacional, actuando de conformidad al derecho internacional, puedan ejercer presión suficiente para que finalmente Maduro salga del poder y deje a los verdaderos ganadores y se haga respetar la voluntad del pueblo venezolano. Bien, son varios de los criterios del doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional. Gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche, doctor. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Bien, amigos, 6:30, vamos a una pausa.